quiero basarme en un hecho que de la vida de Jesús. Nosotros siempre decimos, y es algo que enseñamos, somos discípulos de Jesús. Si hay algo que nos queda muy en claro es la diferencia entre la religión y la vida en Cristo, el discipulado. Nosotros nos regimos somos seguidores como los apóstoles, como la iglesia primitiva. Ellos dice que hablaban y contaban lo que habían visto y oído. Eso era lo que se contaba en ese momento. No todos tenían acceso al templo, solamente aquellos judíos. Jesús tenía acceso por ser judío, pero la iglesia en sí se formó por una comunidad de creyentes, mujeres, niños, hombres, judíos, no judíos, que se juntaban a hablar aquellas cosas que habían visto y oído de Jesús. Cada enseñanza que se daban, cada enseñanza que se impartía era lo que Jesús había charlado con sus discípulos, había charlado y sus 12 eran los íntimos, había muchos más. Y hoy quiero hablar acerca de un discípulo particular que tuvo una conversación con Jesús, que no está dentro de los 12, pero nos deja enseñanzas muy, muy profundas acerca de lo que Jesús compartió con él. Y lo relata el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Como siempre les digo, tengan el pasaje inicial, el resto después lo compartimos todo el bosquejo con los versículos, con todos los detalles y el audio, para que se concentre en este mensaje, abra su corazón. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, y cuenta todo un relato. Y dice, mientras hablaban y discutían, estaba Cleofas, uno de los discípulos, no tan íntimo de Jesús, junto con otro, que no menciona el nombre. Dice, mientras hablaban y discutían, dice que Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Dice que no lo reconocieron a Jesús, porque sus ojos estaban como velados, y se decían uno al otro, ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este relato corresponde al camino de Emaús. El camino de Emaús se dio el mismo día de la resurrección de Jesús. Ese mismo día, por eso ahora vamos a contextualizar un poco el relato, pero 2 discípulos, entre ellos Cleofas, se alejan de Jerusalén tristes y confundidos. ¿Recuerdan? En la tumba no estaba el maestro, no estaba su Señor, así que estaban saliendo. Después resulta que había desaparecido el cuerpo. Y se decían tantas cosas, de que los discípulos se lo habían robado y que tantas versiones que vaya a saber las que hayan circulado en ese momento. Y ellos dicen que se alejaban de Jerusalén con una mezcla de sentimientos desencontrados, tristeza y confusión. Pero allí, ¿quién estaba? Jesús. Dice que Él se acerca y comienza a caminar con ellos. Y esto nos enseña que Jesús no solo se revela en las multitudes, como hemos visto que se ha acercado a aquella multitud de personas que alimentó, o en el Sermón del Monte que había mucha gente, sino se acerca en los caminos simples y en medio de emociones difíciles. Y a lo largo de este pasaje nosotros vemos un patrón divino que sigue funcionando y sigue funcionando en la actualidad. Dice que Jesús se acerca, pregunta, explica y enciende el corazón.
hasta hoy en día sigue actuando de la misma manera. Por eso quiero mirar estos 4 movimientos que transformaron la tristeza de estos discípulos en un gran fuego espiritual. La primera enseñanza es que Jesús se acerca a los que no lo ven. Dice Lucas, el versículo 14 al 16, dice: mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero dice que no lo reconocieron, porque sus ojos estaban velados. Ellos habían oído hablar acerca del sepulcro vacío, pero no entendían lo que había pasado. Fue todo muy rápido. ¿Recuerdan? Fue toda una escena en donde Pedro quería ayudar al Señor. El Señor no quería recibir ayuda porque tenía que padecer. Unos días anteriores Jesús dijo que tenía que padecer, y Pedro decía que no te suceda. Y una mezcla de emociones y de situaciones que los descolocaban porque lo amaban a Jesús. Y de pronto se encontraban dentro de todo que Jesús había muerto, lo bajaron de la cruz, limpiaron su cuerpo, lo llevaron a un sepulcro, una tumba. De pronto, días después, la piedra había sido removida, había alboroto porque los soldados, quien cuidaban, también estaban desconcertados. Los líderes judíos no sabían cómo reaccionar, y los mismos discípulos, entre tanto movimiento, no lograban entender qué es lo que estaba pasando, y mucho menos creerlo. Jesús había anticipado su muerte y su resurrección, lo había dicho de antemano, pero qué difícil era creerlo en ese momento, luego de verlo en la cruz, luego de verlo caminar con una corona de espinas, muriéndose. Costaba creerlo. Y ese es el contexto en que Jesús se acerca. Pero no se acerca para reprenderlos o para corregirlos, sino simplemente para acompañarlos en ese desconcierto. Por eso la primera acción que viene de Jesús, Él es el que dio el primer paso. Dice que Él se acercó. No esperó que ellos lo buscaran, sino fue Él el que dio la iniciativa. Él es el que rompió el hielo. Ante tanta incertidumbre, Él fue el que se acercó. Ellos Él sabía que no se iban a dar cuenta. Sin embargo, dice que Él dio el primer paso. Y este modo de operar ya lo hemos visto y lo ha anticipado Jesús, lo ha hablado. Primera de Juan 4:19 dice: si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y Jesús dice, que quedó registrado en San Juan capítulo 15, versículo 16, dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí primero. Todo lo que creas haber hecho o estar haciendo por Dios, por el Señor, ¿saben qué? Él ya lo hizo primero. Cada paso que das hacia Él, descubrís que Él ya lo había hecho por nosotros. Y es tremendo esto, porque la enseñanza, que lo que sucedió aquí es tremendo. El Señor ya de antemano nos permitió, aun cuando nosotros hemos rechazado antes, el Señor nos siguió buscando. Aún, y Él de antemano nos predestinó para que seamos salvos, siempre y cuando aceptemos esa salvación. Pero cuando dijimos que sí, es porque Él ya lo había hecho de antemano.
Cuando nosotros elegimos es porque Él ya de antemano nos dijo que somos de Él. Él nos marcó como propiedad suya, aquellos que creen en Él. Por eso todo lo que creamos haber hecho nosotros primero, llegamos tarde. Él, como nuestro Señor, como aquel que es Dios, ya se ha anticipado. Un detalle que es muy interesante de esta escena es que dice que sus ojos estaban velados. Para ellos Jesús estaba muerto vaya a saber en qué lugar. Ellos vieron el cuerpo muerto de Jesús. Por eso ellos estaban enceguecidos emocionalmente, estaban enceguecidos en sus emociones. Por eso no lo reconocían. Sin embargo, dice que Él estaba ahí. Él estaba entre ellos. Aunque ellos no lo vieran, Él estaba. Y esto también sucede y se repite en nuestra vida. Siendo seguidores de Jesús, no lo vemos en lo cotidiano, no lo vemos en las situaciones en las que lo necesitamos. Nos sentimos solos, confundidos o abandonados. Sin embargo, dice que Él siempre está a nuestro lado. Como Cleofas no lo veía y estaba, así sucede con nosotros. Y Jesús ya se lo había dicho en otro contexto, pero ya había anticipado esta conducta. Mateo 28:20 dice: de una cosa podrán estar seguros, que estaré con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. Jesús ya se los había dicho en otro contexto, pero les dijo: no los voy a dejar solos. ¿Y qué sucedió? No los dejó solos, aunque ellos no lo veían. Porque podría haberse acercado Jesús a ellos y al ver que no lo reconocían, como diciendo: ¿no se dan cuenta quién soy? Tuvieron 3 años conmigo, ¿no se dan cuenta quién soy? E irse, pero sin embargo dice que estuvo con ellos, prometió acompañarlos, aunque no lo veamos ni lo sintamos. Juan 14:16 habla también de que dice: Jesús dijo que pedirá al Padre y les dará otro consolador, quien nunca los dejará. Dice: es por el Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará, dice, en ustedes. A veces cariñosamente decimos que Jesús vive dentro nuestro. Nosotros decimos, lo canalizamos de ese lado. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Habla del nuevo nacimiento, habla del Espíritu Santo. Hoy en día Jesús está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Él está sentado en el trono, intercediendo por cada uno de nosotros. El que habita en nosotros es el Espíritu Santo, alojándose dentro de nosotros como ser de 3 partes, tripartito, teniendo espíritu, alma y cuerpo. Está alojado en nuestro espíritu, espíritu alojado en espíritu. Él es quien representa a Cristo. El mismo espíritu que habitaba en Jesús en ese momento, el mismo espíritu que, por eso decía, estaba con ustedes, porque el Espíritu Santo moraba en Cristo y el Espíritu Santo estaba al lado de ellos, pero llegaría el momento que estaría para siempre dentro de ellos. Y ahí es el cumplimiento de esta palabra. No es Jesús viviendo en nosotros,
sino la esencia de Jesús, que es el Espíritu Santo. Jesús está reinando, está en los cielos, y dentro nuestro su Espíritu, su esencia, viviendo dentro nuestro. Dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es la parte exterior del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso no estamos solos, no estamos a la deriva. Él nos dejó su esencia, que es al Espíritu Santo, para que nos acompañe todos los días, en las buenas, como escuchamos en el bosquejo, en las buenas y en las malas, en el casamiento, perdón, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en los momentos de prosperidad y en los momentos de pobreza, siempre estaremos acompañados. El mismo poder que residió en Jesús, el mismo poder que residió en Jesús es el mismo poder que reside en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su Espíritu Santo. Amén. Dice que Jesús pregunta para escucharnos. El versículo 17 de Lucas 24 dice que Jesús les preguntó de qué vienen hablando por el camino. Y dice que se detuvieron y tenían los rostros embargados de tristeza. Jesús no preguntaba porque no sabía lo que pasaba, lo hizo para que el corazón de sus discípulos se expresara. En los evangelios, esta es una conducta que lo vemos, lo podemos encontrar en varios, yo voy a mencionar varias ocasiones, en lo cual sus preguntas no son para saber más, sino para que nosotros descubramos lo que tenemos adentro. El preguntar es más retórico, es más para nosotros. Él sabe la respuesta, no tenemos que informarle a ver qué es lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, lo que esperamos. Él ya lo sabe, pero lo hace por nosotros, para que de esa manera exterioricemos qué es lo que hay dentro nuestro. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: ¿qué quieres que te haga? A una persona enferma, ¿qué quieres que haga? O cuando les preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? O aquella oportunidad que dijo: ¿a quién buscan? Él sabía que lo buscaban a él, pero lo preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Acaso Jesús no sabía quién era? ¿No tenían claro? Sin embargo, son preguntas que apuntaban a nosotros. Cuando le dijo a Pedro: ¿me amas? Jesús sabía que lo amaba, pero Pedro necesitaba reiteradas veces decirlo, expresarlo, afirmarlo. Y en este caso, al preguntar de qué vienen hablando, no buscaba información, sino que les dio ese espacio a los discípulos para que expresaran el dolor y pusieran en palabras lo que les pasaba. Volvemos a lo que hablamos al principio. Estaban confundidos, estaban tristes, estaban desconcertados, no sabían qué pasaba, qué estaba sucediendo. Muerto y no está. Y el maestro, murió el maestro. Y el maestro aparece, no lo ven, y les pregunta: ¿de qué hablan? ¿De qué estaban hablando? Y ahí expresaron su dolor y pusieron en palabras lo que les pasaba. Y esto me recuerda a un salmo, el Salmo capítulo 62, versículo 8, dice: derramen delante de él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. En la vida del creyente, Jesús no solamente quiere que lo oigamos a Él y a sus palabras, sino que también lo dejemos oírnos,
que podamos hablarle, no sea una relación de que digamos, hablemos todo el tiempo, que el Señor nos dé su palabra y que tenemos cada una de sus enseñanzas, tenemos cada una de sus mandatos, han quedado registrados en los 4 evangelios, cada enseñanza nos ha quedado registrado el Sermón del Monte, cómo con santidad pudo cumplir con lo que en ese momento la ley judaica, la ley dada a Moisés, lo pedía, como hoy hablaba Sergio temprano, por la misma ley él murió y derramó su sangre, viendo que se podía cumplir, que él podía cumplirlo. Por eso, no solo que él nos hable, sino que nosotros le hablemos. Pero no el hablarle y de darle las instrucciones a él cómo tiene que hacer las cosas. A veces somos tan cabezones que pensamos que le damos las instrucciones de cómo hacer las cosas. Le decimos al Señor, Señor, vos te pido por esto, lo otro, que hagas esto, que hagas lo otro. El Señor no sabe cómo actuar, no sabe cómo hacer las cosas. No somos nosotros los que tenemos que preguntarle cómo movernos cuando Él es aquel que sabe todas las cosas, sabe lo oculto y lo que se ve, sabe lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a suceder. Pero Él que quiere que le contemos cómo estamos, nuestra manera de trabajar nuestra humanidad con Él. No era cuestión de que Jesús se presente a ellos y les diga yo soy Jesús, sino el hecho de que canalicen también ese malestar que sentían y lo hablen. Así comienza una sana relación con el Señor cuando le contamos lo que ya sabe, pero necesitamos reconocerlo. Cuando estamos mal, no digamos o no omitamos el contarlo en oración. Al contrario, desahogate. Toma ese momento, el tiempo necesario para decirle, Señor, estoy luchado, estoy angustiado, estoy mal. ¿El Señor lo sabe? Sí, lo sabe. Pero nosotros necesitamos hablarlos. Gran parte de los problemas que tenemos emocionales es porque no entendemos la máquina perfecta que es nuestra mente, y dentro de esa perfección y es eso complejo que son nuestras emociones, necesitamos hablarlo. Más allá de que podamos recibir una ayuda terapéutica o una ayuda psicológica o psiquiátrica, lo que podamos manejar nosotros con el Señor, ¿saben lo bien que nos hace? ¿Saben lo bien que nos hace el acercarnos a la iglesia en una reunión, en un momento de oración? Decirle, Señor, estoy triste, estoy angustiado, siento impotencia, siento malestar. Señor, estoy confundido, como le decían estos discípulos. ¿Para qué? Para desahogarnos, para expresarnos, para dejar de guardar algo que tiene que estar afuera y no adentro. La tristeza tiene que estar afuera, no tiene que estar adentro, pero hay que empezar hablándolo, para después permitirle a Él que nos ayude. Otra enseñanza es que Jesús nos habla a través de su palabra. Primero Él los escuchó, el Señor, y dice que en el versículo 27 dice, entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de Él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. La respuesta de Jesús no fue algo revelador, no vino con eso que nos atrae tanto, que es lo que no sabemos, la revelación, o lo que para nosotros no es algo que
sabemos, es algo nuevo, necesitamos algo nuevo. Sin embargo, está todo escrito. Nuestro gran problema es que no entendemos lo que está escrito. No le damos quizás el lugar a lo que está escrito, que ya de por sí es muy complejo. Cada enseñanza de Jesús es tan pero tan profunda que necesitamos a veces años para poder interpretarla, poder interiorizarla, materializarla en nosotros. Cuando Jesús habla acerca del corazón, cuando el Señor habla acerca de, no es lo que hacemos por afuera, sino lo que sucede dentro. ¡Qué enseñanzas profundas! Cuando habla que el adulterio no es el acto sexual en sí, sino es lo que pasa por nuestra mente. Y eso nos arrincona un poco, porque estamos acostumbrados a escuchar un evangelio que nos satisface, nos llena, nos hace bien. Y el Señor nos toca la llaga. ¿Con qué? Con lo que está escrito. Pero debemos dedicar tiempo a leerlo, tiempo a interiorizarnos, tiempo a estudiarlo de una manera sistemática. Por eso siempre animamos a que sigan viniendo temprano para estudiar. Estamos estudiando ahora una materia que es ética cristiana, es muy buena, es muy interesante, es muy necesaria. Pero Jesús no les dio algo revelador, les habló de la Torá, el Tanaj, eran los libros sagrados de los judíos, la historia que para nosotros es el Antiguo Testamento, y les mostró con lo que ya estaba escrito y ya conocían, porque no tenían ahí un libro, pero les recordó cada una de esas enseñanzas desde Moisés hasta cada profeta. Le habrá recordado las palabras de Isaías, les habrá recordado las palabras los salmos mesiánicos que hablaban acerca de que Él iba a morir, iba a resucitar. Recordó cada una de esas enseñanzas. Hizo una exposición del Antiguo Testamento mostrando que Él era el centro de las Escrituras, que todo se trataba de Él. Como hemos hablado la semana pasada y las anteriores, todo se trata de Jesús, nada se trata de nosotros. Nosotros somos un simple engranaje dentro del universo divino que está centrado en Cristo. Por supuesto nos ama, ha dado su vida por nosotros, porque ha restaurado una creación que nosotros mismos la hemos destruido. Nuestros antepasados, Adán y Eva, por el afán de querer ser como Dios, le han dado lugar al pecado, pero Jesús vino a arreglar lo que el hombre rompió. Todo se trata de Cristo. No se trata de tu bienestar, no se trata de tus planes, de tus proyectos. Y si tenés que sufrir, ¿cuál es el problema? ¿O acaso los que no son cristianos no sufren tampoco? No tenemos coronita. No somos seres especiales. No somos una raza importante. ¿Que el Señor nos ayuda? Por supuesto que nos ayuda. Pero debemos entender que Él es el centro. Y que si estamos acá, no solamente que nos motive a acercarnos a Dios, no nuestra necesidad, porque las necesidades siempre van a estar, sino nos motive a alabar y adorar al Rey de Reyes, a aquel que dio su vida por nosotros, y gracias a que Él lo que hizo, nosotros podemos acercarnos a Dios. Nos podemos acercar, dice, confiadamente al Señor. Dice Juan capítulo 5 versículo 39: ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ella hallarán la vida eterna, pero dice, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Alguno necesita una respuesta del Señor? No para que levantes tu mano ni digas nada. ¿Estás buscando una respuesta del Señor? No esperes un acto místico ni una voz del cielo.
sino busca a Cristo por medio de sus palabras. ¿Querés escuchar a Cristo hablar? Abrí tu Biblia. Y no lo podemos hacer por vos. Esto es algo que demanda de tu esfuerzo, tu iniciativa, demanda tu sacrificio, tal como los felicitamos al principio de haber venido aquí para escuchar, aprender. Nosotros hablamos cada domingo, cada punto de encuentro, hablamos acerca de lo que hemos visto, lo que quedó escrito, de lo que aquellos que han visto y oído a Jesús. No venimos a enseñarles a vivir, porque Jesús es la vida. Venimos a enseñarte y a presentarte a Jesús, pero tenés que hacerlo también desde tu lugar. Todos los días lees la palabra, todos los días, pero no, volvemos al principio de todo lo que hablamos. No busques historias bíblicas, lee a Jesús, agarrá los evangelios. Cada enseñanza, busca cómo aplicarlas. Cada enseñanza, como si fueras un discípulo, como ha estado Pedro, como ha estado Juan. Cada enseñanza, escuchándola, buscándola, cómo aplicar esa palabra tan profunda para ser como Él, para entender el evangelio. No solo para estar bien, sino para buscar que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y todas las cosas tomarán forma, pero no por nosotros. Por eso yo te motivo en eso. Busca al Señor, pero no lo busques como Jesús decía, me buscan cuando tienen necesidad. Me buscan cuando me necesitan. Y después cuando ya está, no tenés tiempo, no tenés ganas, tenés otras prioridades. Busquemos al Señor porque es el Señor. Ahí está la clave. Porque se te soluciona una, después se te rompe otra. Solucionas tu problema de salud o tu problema económico y después te va a surgir un problema de pareja. Y después te surge un pareja, te surge otro problema de salud. Reconciliate con Cristo para que Él sea el centro de tu vida. Y vas a ver que más allá de los problemas vas a encontrar un Cristo que te ayuda, que te acompaña, un Espíritu Santo que está con vos en el dolor, te acompaña de la mano, nos ayuda, nos bendice. Y si tenemos que pasarla, ¿cuál es el problema? La vamos a pasar. La vamos a transitar, la vamos a pelear acompañados del Señor. Nos va a dar la paz que necesitemos, nos va a dar el gozo que necesitemos, todo lo que necesitemos. Pero si Él ocupa el primer lugar y no lo tratemos como una lámpara de Aladino. Y por último, dice que Jesús enciende lo que estaba apagado. En el versículo 32 habla, dice, no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Se estaban preguntando eso. ¿Vos no sentías algo mientras Él estaba hablándonos? En medio de la situación difícil, algo ardía, algo lindo ardía dentro de ellos. Y la expresión arder en el original hace referencia a encender una llama. Ese ardor interior es señal de una vida espiritual renovada. Porque si yo te preguntara hoy en día, ¿cómo está esa llama espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Más allá de lo que me puedas decir, si estás bien o estás mal, si estás pasando un buen momento o estás pasando un mal momento, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está esa llama prendida, ese piloto como en el horno o en las estufas? ¿Está el piloto prendido? ¿O es todo una frialdad constante que añoramos los buenos tiempos pasados como si hubieran sido los mejores? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está esa llama? Así como
el Espíritu Santo descendió como fuego en Hechos 2, dice que el mismo fuego del Jesucristo resucitado enciende los corazones apagados por la decepción, por la religión y por el desgaste. El Señor enciende el fuego y nos impulsa a retomar lo que hayamos dejado. Y como conclusión, este fuego es el que nos necesitamos. Ese fuego estaba todo apagado. Totalmente entendible. Confusión, tristeza. ¿Qué me vas a hablar de un fuego interior, de un gozo que nace del Espíritu Santo? Si murió el Maestro, como si hubieran construido una torre de Shenga y la empujarías todas, se derrumbaron. Pero las palabras de Jesús, la presencia de Jesús, provocó que esa llama, de esa totalmente apagada, empezara a prenderse. Y ahí, como dijimos, el Espíritu Santo empieza a tomar el lugar que le corresponde. Hechos. Ya esa llama que surgió en el descenso del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya moraba dentro de ellos, pero era el poder que se manifestaba hablando en lenguas. Ellos se escuchaban en un idioma que no entendían, y que después se dieron cuenta que ese nuevo lenguaje les produjo poder para predicar de Cristo, porque ellos estaban deseando ser testigos. El Espíritu Santo no vino para que vivan bien. El Espíritu Santo vino porque ellos esperaban el poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y dice, y hasta lo último de la tierra. Por eso explicamos reiteradas veces, todo se trata de Cristo. El Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo. El Espíritu Santo, en la medida que exaltes a Cristo, se glorificará en tu vida. Y que nos demos cuenta que el problema somos nosotros, que nos alejamos de Él. Y que debemos que Él debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestra vida espiritual está así porque hay otros centros. O una actividad, o un trabajo, un deporte, hay otros centros que nos corren de eje, las cosas nos salen mal. Sin embargo, cuando Él habla, cuando el Señor nos habla en más de uno, en este momento estás sintiendo ese ardor tan lindo que sentíamos en nuestros momentos espirituales más lindos, y que por alguna cuestión eso se ha apagado. Por eso el camino de Emaús nos recuerda que Jesús no se revela en los atajos de la fe, sino en el proceso de caminar con Él. Yo invito a los músicos para que ya puedan pasar, nuestros amigos, mientras termino esta conclusión, les leo esta conclusión que anoté. Dice: Él se acerca aunque no lo veas, te pregunta para que hables con Él, te enseña a través de su palabra y enciende lo que se estaba apagando. Dice que el fuego del corazón no nace de las emociones, no es algo emocional. Podés tener algún problema de salud y sentir el fuego del Espíritu Santo. Podés tener algún problema económico y que sea preocupante, pero tener el fuego prendido. ¿Y sabés qué? Ese fuego significa la paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros, en el momento difícil, porque no estamos solos. Y cada vez que Él nos habla, ese fuego se va prendiendo.
El fuego no nace de las emociones, sino de la comunión con el Cristo resucitado. Cada vez que abrís la Biblia, cada vez que lees sus enseñanzas, las cartas de los apóstoles, no estás leyendo un libro, estás caminando con Jesús. Como Cleofas, mientras Jesús le enseñaba, caminando con Él. Aunque no lo veían, no importa que no lo veas, que no lo sientas, olvídate. No es algo emocional. No vengas a buscar algo emocional. Las emociones duran instantes. El placer dura un instante. Sin embargo, ¿esto qué significa? Que lo que es del Espíritu es algo constante. Entonces no necesitas una solución, necesitas acercarte a Cristo. Darle lugar, que el fuego ese que se apagó, esa llama fría que tenemos se prenda. Y el único que la puede prender es el Creador. Por eso recuerdo unas palabras de Jesús dada a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 3. Dice: acuérdate de cómo escuchaste y recibiste, obedécelo y arrepiéntete. Finalmente Maús dice que nos enseña que cuando el corazón vuelve a arder, el rumbo de nuestra vida cambia por completo. Porque quien se encuentra con el Señor no puede seguir caminando igual. Amén. Es algo hermoso entender que el Espíritu Santo dentro nuestro nos acompaña, no importa lo que estemos pasando. El Espíritu Santo siempre está en nosotros, acompañándonos en cada paso que damos. Amén. ¿Necesitas que esa llama vuelva a prender? Creo que todos necesitamos esto. Todos necesitamos que esa llama se vuelva a prender. Pónganse de pie. Y si necesitas esa llama, simplemente adora a Cristo. No lo ves, yo no lo veo, lo creo por la fe. Eso es fe. No tenés que sentir nada, tenés que creerlo y afirmar lo que crees con tus acciones, afirmar lo que crees con tu decisión, afirmar lo que crees con tu convicción. Por eso, como hacemos siempre, no vamos a cantar ahora, vamos a adorar al Señor.